de la economía a la cual usted hacía referencia antes de la pausa? Una destrucción del 75% del Producto Interno Bruto sin duda genera impactos muy negativos sobre la sociedad. Hay mucha gente que queda excluida, se presionó una salida importante de población, cerca de 6 millones de venezolanos viven en el extranjero, es decir, hay un montón de impactos negativos del decrecimiento de la economía. Pero la recuperación leve que hemos tenido, o el inicio del cambio en el ciclo económico que ocurre en el 2021 y también se espera en el 2022 y 2023. La mayoría de los analistas están proyectando crecimiento económico este año, incluso con algunas diferencias, entre 5 y 20%, que es muy amplio, pero todo en positivo. En el año 2022 y 2023 la economía debe continuar un proceso de crecimiento. ¿Qué hay básicamente con los consumidores? Este año, por ejemplo, se estima un crecimiento de cerca de 12% en el consumo. Eso quiere decir que hay cierta oxigenación en la actividad económica. Nos referimos a productos, servicios. Sí, consumo de bienes y servicios. Okay. Consumo privado. La población está incrementando o comenzando un proceso de incremento en el consumo. Y eso mejora un poco las condiciones de los consumidores, que de nuevo siguen siendo mucho más chiquitos que en el 2013, pero que son bastante más grandes que en el 2018. Esos consumidores, nosotros lo que hemos hecho ahora es tratar de entender cómo se dividen. Nosotros lo llamamos clusters o grupos de consumidores. En el pasado era lo que la gente llamaba clases económicas, estratos socioeconómicos. Nosotros lo llamamos segmentos de consumidores. Hay en Venezuela en este momento 5 segmentos de consumidores. Un segmento muy rico que representa apenas el 2.9% de la población total, pero esos son 800.000 personas. Esas 800.000 personas tienen una capacidad de ingreso muy elevada. Por ejemplo, son personas que en promedio pueden estar entre 5 y 10.000 dólares mensuales, promedio de ingreso familiar. De nuevo, estamos hablando de 800.000 personas. Es pequeño en porcentaje de la población global, pero no es pequeño cuando tú lo comparas con países completos de América Latina. O sea, tú estás diciendo que en Venezuela hay cerca de 1 millón de personas que tienen un ingreso alto con cualquier capacidad de compra que se parece, por ejemplo, a la población completa de Panamá. Parece una contradicción en sí misma, ¿no?, con la realidad económica que vive el país. Bueno, lo que pasa es que los países tienen grandes diferencias. Es igual también en Estados Unidos o en Europa. Hay pequeños picos de población que tienen grandes cantidades y luego bases de la población. El problema no es ese pico, porque ese pico existe en todas partes. Okay. El problema es la base de la población, porque por el otro lado, frente a ese 2.9%, tienes una clase media emergente que tiene ingresos entre 2 y 3.000 dólares mensuales. Ahí está cerca de 12% de la población venezolana. Luego tienes una clase media clásica, tradicional, que tiene más o menos 25% de la población y que tiene un ingreso de alrededor de 650.000 pero es significativo, ¿no? 25%. Claro, pero luego tienes un 38% de la población que está excluida, 38% de la población que no puede cubrir su canasta alimentaria, que tiene ingresos bastante bajos, por debajo de 200 dólares mensuales familia. Ahí ya empieza la tuerca a apretarse. Ahí está bastante complicada la situación de la población. Entonces, digamos... y ni hablar del otro porcentaje restante. No, me comí antes de ese un porcentaje que está en el entorno de los 350 dólares, donde está otro 25% de la población. El más bajo es ese 38%, es la base de la pirámide, tiene un ingreso inferior de 200 dólares mensuales, pero para una familia. Eso quiere decir que tú tienes personas que pueden estar muy cercanos al límite inferior de ingreso. ¿Indicadores, Luis Vicente, de pobreza extrema o de miseria en el país? Bueno, yo diría que en verdad pobreza se puede considerar a cualquier persona que no cubre su canasta alimentaria. Y ahí nos ubicamos un poquito por encima del 50% de la población venezolana, que no cubre su canasta general, su canasta básica. Ahora, que no cubre canasta alimentaria, que es realmente la situación extrema,
38% de la población. Se nos va el tiempo porque avanza rápidamente, pero el camino presidencial, Luis Vicente, un complejo panorama para la oposición porque parece que no termina de cohesionarse, y veíamos hace algunos días una fotografía digo, imaginariamente hablando, de unos 30 o 40 candidatos presidenciales dentro de la oposición, y el chavismo tiene a Maduro allí como su principal líder político. ¿Cuál es la probabilidad de que haya un cambio de gobierno en Venezuela para 2024 con este panorama? Bueno, está muy temprano todavía para hacer una proyección lineal. Los procesos políticos cambian muy rápidamente. Lo que sí está claro es que la oposición presenta uno de sus problemas más importantes históricos. O sea, están sus líderes debilitados y divididos. Y tú necesitas rescatar varias cosas. La primera, la oposición necesita rescatar la esperanza. Es decir, decirle a la población que sí se puede y que se lo crea. Que se lo crea. Credibilidad, entonces, también. Si tú no logras cambiar, que apenas 10% de la población cree que la oposición es capaz de cambiar el gobierno, su capacidad de articulación, de movilización y de voto está muy limitada. Lo segundo es que tú tienes que unificar. La oposición es mayoría en términos de deseo de cambio en Venezuela. Es la fuerza más importante del país, pero fracturada, atomizada y sin esperanza. Lo que termina ocurriendo es que el líder minoritario, pero que se convierte en la primera minoría, le termina ganando cualquier proceso electoral porque se enfrenta a una posición más débil, más pulverizada y sin energía para mover al elector. O sea, ahí está su reto: unificación y rescate de la esperanza. Si no lo logra, la verdad es que la probabilidad de cambio es muy baja. Pregunta y respuesta corta, rápido. ¿Desaprobación o rechazo de la figura presidencial o la gestión? A ver, más del 65% de la población venezolana quiere cambio de gobierno y quisiera un presidente distinto a Maduro. Maduro tiene, en términos de respaldo popular, el 21% de respaldo. Ahora, lo que sí es verdad es que en la medida en que se percibe una mejora en el proceso económico, Maduro va subiendo en términos de respaldo popular. Gracias por venir a Globovisión y a Primera Página. Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, nos acompaña en entrevista. Agradecemos a ustedes por sus comentarios. No nos da tiempo, como es costumbre, de leer los comentarios de la audiencia, que son muchísimos. Agradecemos igual. Vamos a compartir con Luis Vicente algunos de estos datos para colocarlos en sintonía con la audiencia. Vamos con Nastacha Carreño, que tiene información internacional.